Bueno, bienvenidos a este primer video del capítulo 1 del curso de Química General. Específicamente trataremos dos temas que son el estudio de la química y las clasificaciones de la materia. Para empezar, la química es una ciencia que se encarga del estudio de la materia y sus propiedades, así como sus transformaciones. Cuando nos decidimos a estudiar la química, nos adentramos en un mundo casi infinito de aplicaciones tanto en la vida diaria como en la industria. Se trata de una ciencia que tiene una gran influencia en nuestra vida, desde el mejoramiento de la atención médica, conservación del medio ambiente, satisfacción de nuestras necesidades alimentarias, vestido, albergue. Todo en nuestro alrededor se encuentra influenciado por la química y sus procesos químicos, obviamente. Ahora bien, como el punto central de la química es la materia y sus transformaciones, pues obviamente hay que hablar de la materia. No todas las formas de la materia son tan comunes, pero los experimentos que han sido realizados a lo largo de la historia han demostrado que la enorme variedad de formas de la materia se debe a la combinación de unos cuantos cientos de sustancias básicas que agrupamos en algo que se llama la tabla periódica de los elementos. Es más, de hecho, la corteza terrestre se compone tan solo de un puñado de estos elementos. Estas sustancias se componen de una misma variedad de unidades casi infinitamente pequeñas, que el filósofo Demócrito denominó átomos. Un átomo es una unidad indivisible de material elemental. Los átomos aún podrían ser divididos en partículas más pequeñas, pero perderían sus propiedades esenciales. Ejemplos de átomos de elementos son el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, el carbono, solo por mencionar algunos. Para estudiar tanto la materia de nuestro alrededor como sus procesos de transformación es indispensable comenzar clasificando la materia. Existen dos maneras principales para clasificar la materia. Por su estado físico, podemos clasificarla en sólido, líquido, gaseoso, plasma. Por su composición, podemos clasificarla en elementos, compuestos o mezclas. Un gas, por ejemplo, se caracteriza por ocupar un recipiente que lo contiene. No tiene una forma ni volumen fijos. Por ello, además, se pueden comprimir o expandir a nuestro antojo. Un líquido podría decirse que tiene un volumen específico, ya que normalmente no es posible comprimirlo, pero suelen adoptar la forma de los recipientes que los contienen. En cambio, un sólido es rígido, tiene una forma específica y sus componentes, sean átomos o moléculas, tienen una fuerza de cohesión más fuerte. De ahí su naturaleza. En cuanto a la clasificación de la materia por su composición, los elementos son las formas más simples de la materia. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está constituido por elementos. Los elementos son los bloques que constituyen las sustancias de la naturaleza. Pero aun cuando existe más de un centenar de elementos, en realidad la gran cantidad de materia está conformada por unos pocos elementos. Por ejemplo, más del 90% de la corteza terrestre está conformada por silicio, oxígeno, aluminio, hierro, calcio. Si hablamos del cuerpo humano, más del 90% está constituido por oxígeno, carbono e hidrógeno. Podremos decir que somos hidrocarburos. El caso del universo es totalmente distinto. El universo en su totalidad está conformado por materia oscura, materia ordinaria y energía oscura. Lo que en nuestra vida cotidiana conocemos como materia, es decir, materia ordinaria, también conocida como materia bariónica, está conformada por bariones y leptones. Y del universo solo el 5% es materia bariónica. Y de esta pequeña porción, en su mayor parte es hidrógeno y helio, que en su conjunto suman el 98% de la materia bariónica. Solo el 1% de la materia bariónica es oxígeno y el resto de los elementos solo suman el 1% restante. Esta es una de las principales razones por las cuales se cree que el agua es un compuesto relativamente abundante en el universo. Ahora bien,
Un compuesto es una sustancia pura conformada por la unión de dos o más elementos, y a diferencia de una mezcla, la composición de un compuesto es la misma siempre. Esto se debe a que los átomos de los elementos, que son las unidades que los constituyen, tienen interacción fuerte, ya sea mediante enlaces iónicos o covalentes. Los compuestos se representan en química mediante fórmulas, las cuales proporcionan la información de las proporciones de los elementos que los conforman. Se pueden clasificar los compuestos a su vez en compuestos inorgánicos, que son los óxidos metálicos, óxidos no metálicos, hidruros, ya sean metálicos o no metálicos, hidrácidos, hidroácidos, sales binarias y oxisales. Sin embargo, los compuestos también pueden ser orgánicos, y dentro de los compuestos orgánicos podemos tener compuestos alifáticos, que básicamente podríamos decir que son compuestos que no son aromáticos. Tenemos los compuestos aromáticos, que son compuestos cíclicamente conjugados, que deben su estabilidad a la deslocalización electrónica que causa esta conjugación. Compuestos heterocíclicos, que son compuestos en los que al menos uno de los elementos del ciclo no es carbono. Compuestos organometálicos son compuestos orgánicos en los que los átomos de carbono forman enlaces covalentes con átomos metálicos. Y finalmente compuestos poliméricos, que no son más que macromoléculas formadas por la unión repetitiva de moléculas más pequeñas que se llaman monómeros. Y finalmente tenemos las mezclas. Si observamos a nuestro alrededor, se darán cuenta que continuamente tenemos contacto con mezclas más que con compuestos y elementos. Desde la preparación del café, el mismo café, aceites, la corteza terrestre, las paredes del edificio donde se encuentran en este momento, en fin, estamos rodeados de mezclas de materiales. Y una mezcla es una sustancia que está integrada por distintas sustancias puras. En una mezcla, cada sustancia que se integra conserva sus propiedades intrínsecas y se diferencia de los compuestos porque la composición puede variar. Cuando una mezcla es homogénea se denomina disolución, donde el componente mayoritario se le llama disolvente y el minoritario se conoce como soluto. Pues hasta aquí es todo respecto a la clasificación. Una nota importante: si han observado, no he empleado los nombres completos de los elementos químicos, sino solo su símbolo. Un símbolo de un elemento es una abreviatura que se emplea para identificar cada uno de los elementos de la tabla periódica. Se forma de una o dos letras. La primera, mayúscula. Esta simbología es universal y se emplea para todos los países. Las letras empleadas en su mayoría proceden del nombre de los elementos, ya sea en griego o en latín. Sin embargo, también existen elementos cuyo símbolo se forma del nombre de dicho elemento en inglés, alemán, francés o ruso. Cabe señalar que esta simbología es empleada para representar fórmulas químicas de las sustancias, para representar ecuaciones químicas, procesos de síntesis, entre otras cosas de cuestión química. Pues bien, esto ha sido todo por lo pronto. Espero les haya gustado esta pequeña introducción al mundo de la química. No se pierdan el siguiente video donde hablaremos de las propiedades de la materia y unidades de medición.